Buenos días nuevamente. Nos toca proseguir con la aventura de Zacarías, porque es una aventura. Se dan cuenta que el texto no es nada sencillo, es de los textos más complicados que encontramos en la palabra de Dios. Sin embargo, tenemos que hacer la advertencia que venimos haciendo. No estamos tratando en estos momentos los asuntos en términos lo más escatológico posible, por decirlo de una manera. No queremos saber tanto qué va a ocurrir en lo futuro, sino qué tiene que ver esta palabra de inmediato con nuestras vidas. Así que será bueno que mientras estemos nosotros allí observando la palabra, a mí, yo les cuento algo, a mí no me halaga tanto que me estén viendo a mí como que estén viendo la palabra, porque la intención es que la palabra les hable, no que yo lo haga. Así que vamos a encomendarnos a Dios en oración y vamos a pedir que el Señor nos acompañe en una palabra que no es tan sencilla para el acceso. Oremos. Bendito Padre Santo, gracias por tenernos acá reunidos. Gracias por esta palabra que entendemos es la palabra que tú has pensado para nosotros el día de hoy. Ahora, Señor, oramos porque tu Espíritu Santo pueda guiarnos, Señor, en tratar de comprenderla. Sabemos, Señor, somos conscientes que no habremos de llegar a la profundidad de esta. Sabemos, Señor, que habrá de decirse mucho, pero mucho más, y aún podrían escribirse libros tan solo respecto a este capítulo. Sin embargo, Padre amado, también sabemos que tú eres nuestro pastor. Y sabemos, Señor, que tú eres quien habla a nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo. Así que oramos, Señor, porque podamos ser iluminados por este y porque podamos, Señor, acercarnos al mensaje que tú tienes preparado para nuestras vidas el día de hoy. Gracias, Padre amado, por esta palabra. Oramos en el nombre y los méritos de Cristo Jesús. Amén. Seguimos con la historia. Si hemos estado siguiendo la hileración que estamos teniendo intercaladamente entre el pastor Mauro y yo, ya consideramos el capítulo anterior, capítulo 3 de Zacarías. Hoy estamos con todo un capítulo y que nos dice cosas que no son muy sencillas de entender. Es más, hay algunas diferencias entre lo que encontramos en este capítulo y lo que precede en lo que va del libro de Zacarías, porque acá el asunto se vuelve mucho más actualizado. Es más, por ejemplo, no está presente el llamado ángel de Jehová, están presentes, son los protagonistas de la historia, aquí Zacarías y este ángel que lo acompaña constantemente y que lo ayuda a acercarse al mensaje de Dios. Ahora, en el versículo 1, podemos leer, yo tengo acá Reina Valera del 60, leemos que volvió el ángel que hablaba conmigo, dice Zacarías, y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Cuando uno revisa esto en hebreo, se da cuenta que no es como el asunto de que uno sencillamente se despierte, es el despertarse, a ver cómo podría explicárselos, es casi como cuando uno está completamente dormido y lo zamaquean, ¿no es cierto? Despiértate, ¿no es cierto? O sea, la diferencia entre el hecho de estar dormido y estar despierto es clara cuando uno lo lee este texto en hebreo, cuando uno lo revisa en hebreo. Ahora, ¿qué es este despertar? ¿Qué es este despertar? Porque constantemente en el pasaje encontramos que hay una actitud de señalamiento a Zacarías en el hecho de que debe de tratar de comprender lo que está pasando, debe de ver lo que está pasando. Dicho sea de paso, acá ya queda de lado la posibilidad de que esto haya sido un sueño. En los capítulos anteriores todavía es posible que aquello que Zacarías haya estado viendo de parte de Dios corresponda a un sueño. Acá más bien el hecho de que se hable que es como un sueño, más bien lo separa de la posibilidad y nos hace ver a un Zacarías que está encontrando esta visión cuando está despierto, viviendo, un momento en el que puede ver estas cosas, las cosas de las cuales hemos aquí leído hace un momento. Ahora, en esta primera sección,
porque que no sigue exactamente una forma de tales a cuales versículos, porque me voy a ir por otro lado, se van a dar cuenta ustedes. A mí me llama la atención algo que a ustedes también podría estarles llamando la atención, y es este juego de preguntas que ocurre. Aquí hay un juego de preguntas, ¿no? Fíjense, por ahí está, ¿no? Entre los versículos 4 y 5, por ejemplo. Yo leo: proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Zacarías le está preguntando al ángel que le explique la visión que ha tenido. Y el ángel que hablaba conmigo, dice el versículo 5, respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Fijémonos en los versículos 11 al 13, ya al final del capítulo. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos? Otra vez, Zacarías interpela al ángel y le pregunta, ¿qué significa esto? Y la respuesta vuelve a ser en los mismos términos, ¿no? Vuelve a repreguntar y en el versículo 13 el ángel responde, ¿no sabes qué es esto? Y Zacarías responde, no, Señor mío, no. Ahora, esto a mí no hace sino reforzar, a mi parecer, el hecho de que Dios está exigiendo a través del ángel en Zacarías respuestas a cosas que deberían ser evidentes. Cuando yo estoy en una clase, yo le pregunto algo al profesor, y el profesor me dice, me contesta con una repregunta, por lo general es porque me está diciendo, ¿cómo no entiendes? ¿Cierto? Yo le pregunto algo y el profesor me dice, ¿que no has entendido acaso? Claro. ¿Qué me está diciendo, entre otras cosas, el profesor? Que debería haber entendido. Esto debería ser evidente. Ahora, uno lee este pasaje por primera vez, le parece un poco complicado, y sin embargo hay una exigencia respecto a que Zacarías debería haber entendido esto. Nos vamos a dar cuenta después de que no debería de ser tan difícil, ¿no? Mientras revisamos el pasaje. Cuando yo revisaba esto, me estaba acordando de un tío mío que una vez estaba hablando con una vecina, alguien conocida de la familia, y esta persona le estaba contando de un viaje de vacaciones, cómo le había salido por la mitad de precio o algo así. Le decía, no, fíjese, yo estuve paseando por Tacna y crucé Arica y estuve contenta y todo lo demás. Y cuando regresé ahí, cuando me estaba regresando en el terminal, conozco un señor y que me dice, señor, ¿usted está regresando para Lima? Sí, señor. Fíjese, acá yo tengo un paquetito, que es así como de un tamaño de una caja de zapatos, un poco menos, fíjese. ¿Usted podría llevármelo? Usted me lo lleva allá, mire, va a haber una persona en el terminal, le va a esperar y le va a dar algo, le da una propina, le va a dar por llevar el paquete. Y la señora trajo el paquete. Estaba tan contenta, ¿por qué? Y le contaba a mi tío, fíjese, don Jorge, mi tío se llamaba Jorge, bueno, ya no está. Mire, don Jorge, solamente por traer ese paquete de Tacna para acá, ¿no? Y allá en el terminal me estaba esperando una persona, preguntó, ¿usted es la señora tal? Parece que ya le habían dicho cómo yo estaba vestida y todo. Y dije, sí, yo soy, señora, deme el paquete. Sí, y la señora entregó el paquete. Y fíjese, ese señor, ¿sabe cuánto fue la propina que me dio? $300. ¿Se imagina $300 solamente por tener un paquete acá? Y mis vacaciones me salieron, ¿no es cierto? Ahí más de la mitad de las vacaciones ahí estaban, ¿no es cierto? Y mi tío se le queda mirando y le dice, señora, abra los ojos. Usted ha traído droga o cualquier cosa. ¿Usted cree que cualquiera le va a pagar a uno $300 por traer un paquete de un lugar a otro? Dele gracias a Dios que no la la pararon, no le quitaron eso, porque ahora no estaríamos hablando acá, sino estaríamos ahí en Santa Mónica, yo le estaría visitando en la cárcel. Abre los ojos. No sé por qué me acordé de mi tío cuando estaba leyendo esto. Fíjense, de alguna manera acá el ángel está diciendo a Zacarías, abre los ojos. Abre los ojos, aquí hay cosas más evidentes de lo que tú crees. Esfuérzate, mira lo que hay acá. Y tenemos que ubicarnos, por supuesto, en lo que está pasando allí. Y lo que está pasando allí es la reconstrucción del templo. Reconocemos lo que ha pasado. Ya recordamos la historia, ¿no es cierto? Los babilonios, es decir, los caldeos, han tomado hace como 70 años posesión de Judá. Se ha llevado a todo el pueblo a su tierra y pasó el tiempo y los babilonios han sido a su vez dominados por los persas. Ahora, cuando los persas están en el gobierno, el rey Darío
¿no? Tocado por Dios. Ahí, si no tienen duda alguna, lean Esdras, donde el asunto se explica muy bien, sobre todo por ahí desde el principio del libro de Esdras, en general. Le da al año siguiente de su reinado, le da permiso al pueblo de Judá para que regrese a su tierra. Cuando regresan después de 70 años, alrededor de 70 años, ¿qué ha pasado? Todo está en ruinas, por lo menos Jerusalén. Los muros están tirados y lo más triste de todo, el templo está completamente destruido. Y es en esa época en la que tenemos estos profetas, Ageo y Zacarías, que casi hacen como una dupla allí. Por otro lado, una dupla más amplia es la que hay entre Esdras y Nehemías. Es más, la historia de Esdras y Nehemías, que es en la Biblia, por decirlo así, ¿no? Judía, el Tanaj, si prefieren el término hebreo, es un solo libro, abarca un periodo bastante grande, mientras que esta historia que tenemos acá de Ageo y Zacarías está casi por el medio, ¿no es cierto? Dentro de esa historia tan larga, ¿no? Que en Esdras es el retorno al principio y la conclusión en Nehemías de los trabajos, y este periodo es largo, por supuesto. Ahí en medio ha ocurrido un problema, y es que la labor en relación al templo se ha detenido, y más de 10 años, varios años, ¿cierto? Menos de 20, más de 10, algunos dicen que es alrededor 15, 13 años, pero se ha detenido. Y allí es donde profetizan Ageo y Zacarías. ¿Por qué? Porque la gente se ha preocupado por su casa, porque cuando han regresado a Jerusalén han llegado a su casa. Y por lo general no es ni siquiera la casa de uno, sino es la casa del padre o del abuelo, porque uno nació en Babilonia. Recordemos que los judíos que están volviendo a Jerusalén han nacido en Babilonia. Uno que otro, los que han sobrevivido, padres o incluso uno que otro abuelo, podrá señalar, bueno, esta es la casa que nos corresponde. Y ha habido un periodo de tiempo en el cual la reconstrucción del templo se ha detenido, porque cada quien ha dicho, bueno, que el templo espere un poco, vamos a arreglar la casa, ¿no es cierto? Y se han preocupado más en su casa. Y se han preocupado tanto que, como lo hemos visto en capítulos anteriores, aún el techo ha sido un techo artesanal, es decir, han hecho lo mejor que se puede. El techo artesonado en madera representa el trabajo más meticuloso, difícil y caro. En otras palabras, le invirtieron más tiempo y dinero, cada uno a su casa, que al templo. Y tienen que venir los profetas para decirnos un momento de parte de Dios. Eso está mal. Pues bien, es en estas circunstancias en las que encontramos esta profecía y estos mensajes. Este mensaje que tiene que ver con la menorá, dentro de un rato les voy a decir qué cosa es la menorá, y el profeta Zacarías. Ahora, yo quiero que reflexionemos un poco respecto al templo. ¿Por qué? Porque si nos vamos a lo profundo de lo que implica el sentido del templo en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que cada vez más se aleja del sentido de casa de Dios, presencia de Dios, lugar donde adorar a Dios. ¿Por qué? Porque el plan inicial de Dios no es el templo. Revisemos el Antiguo Testamento y nos vamos a dar cuenta cómo es que el plan inicial del sistema cúltico de Dios es algo llamado el tabernáculo. ¿Y qué es el tabernáculo? El tabernáculo es prácticamente una especie de templo portátil, portable si se quiere. Es decir, es toda una carpa sofisticada para armar y desarmar, pero que tiene que armarse y desarmarse conforme el pueblo va avanzando durante esos 40 años en el desierto. Y es más, cuando se instaura ya en la tierra prometida, sigue siendo el tabernáculo el centro de la adoración para Dios. Es David quien, tenemos que reconocerlo, y esto no es tan sencillo de encontrar, pero sí está por allí, quien tiene una visión de lo que ocurre en otros reinos alrededor, en el sentido de que si los otros dioses, siendo dioses falsos, tienen templo,
¿por qué nuestro Dios, que es verdadero, no ha de tener templo? Está ahí, entonces hay una perspectiva así como de mirar hacia los demás, ¿cierto? Miren, recordemos, si no, Isaías 66, cuando el profeta, uno de los más importantes llamados profetas mayores, se da cuenta de lo que está pasando. Porque Jehová le dice a Isaías: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? El templo de Dios es absolutamente toda la existencia. Todo lo que nosotros reconocemos que es la realidad, por lo menos material, por lo menos como dicen los teólogos, ¿no? El cosmos, el mundo, ¿no? La materia, eso es el templo de Dios, porque Dios está en todas partes. Si es que hay un templo en Jerusalén, es porque ese templo representa la presencia de Dios, no es porque es el lugar de la presencia de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, Pablo nos enseña algo más respecto al templo. Y es que en 1 Corintios 3, 16, 17 les voy a leer. Yo leo lo siguiente: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual vosotros sois, santo es. Es decir, ahora la figura del templo no es solamente la figura de la representatividad de Dios en este mundo material, donde un Dios que supera la materialidad no puede llegar a contener. El templo es también el templo de la vida de cada uno de nosotros. Somos templo de Dios y del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y qué interesante, cuando en el versículo siguiente, 17, estamos en 1 Corintios 3, se dice que si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Fíjense, tratando de actualizar lo que acá la palabra nos está diciendo, aquí Zacarías está fijo, empeñado, pensando en la reconstrucción del templo de Jerusalén. Y esto no puede ser sino la representación actualizada de que Dios está interesado en que cada uno de nosotros reconstruya su templo, es decir, su vida, su cuerpo. Y si Zacarías está en toda esta situación que vamos a ver dentro de unos momentos, con varios problemas alrededor, yo me pregunto, ¿cuáles son los problemas que te acompañan? ¿Cómo tú estás tratando de reconstruir el templo de tu vida? Fíjense, quizá la aplicabilidad más cercana podría ser que ver con todo aquello que hacemos con nuestro cuerpo. Si estás saliendo, por ejemplo, de un problema de algún tipo de adicción, has estado maltratando tu cuerpo. Estás en un proceso de reconstrucción del templo de tu vida. Si estás saliendo, por ejemplo, de una situación de adulterio, de pecado sexual, tú estás también en un proceso de reconstrucción del templo, de tu cuerpo, del cuerpo que destruiste delante de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estamos reconstruyendo ese templo? La advertencia acá que nos hizo 1 Corintios 13 es que si alguien destruye el templo de Dios, Dios te destruirá a él. Entonces, más allá de la advertencia, nosotros podemos estar confiando en que Dios está acompañándonos en esa reconstrucción. Se acompañó a Zacarías y al pueblo de Judá en esa reconstrucción del templo, en ese entonces nos acompañará hoy en día en la reconstrucción del templo de nuestros cuerpos. La pregunta sigue ahí, sin embargo, ¿ves o no ves? Como lo tienen ahí en sus bosquejos, ¿no? ¿Entiendes o no entiendes? Porque deberías entender, le sigue diciendo a Zacarías y nos sigue diciendo a nosotros que deberíamos entender. Y esperamos que paso a paso podamos seguir entendiendo un poco más. Pues bien, nos sigue diciendo la palabra en estos momentos en el versículo 5. Y siguen las preguntas, el juego de preguntas. El ángel hablaba conmigo, respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra
de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, te ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, esta es respuesta a algo, y aquí va lo que les decía de la menorá, y es que en el versículo 2 encontramos que Zacarías ha tenido una visión, que en concreto es un candelabro de oro, con un depósito encima, que es obvio, es un depósito de sustento del candelabro, es decir, de aceite. El candelabro enciende con aceite. Y hay 7 lámparas encima del candelabro. Esta es la menorá, que no debería de ser desconocida para Zacarías. ¿Por qué? Porque si no es a través de los rollos que se entiende, no encontramos evidencia contraria a ello, deberían haberse llevado los judíos cuando han salido al cautiverio en Babilonia, por lo menos deberían de ser conocidos como historia oral en Zacarías. Y nosotros lo tenemos, por supuesto, ahí en Génesis, ¿no? En capítulo, me parece, 30 y, lo tengo por acá, 25, perdón, Éxodo 25 y Éxodo 37, donde se dan las indicaciones de cómo debe ser ese candelabro, que más o menos conocemos porque se ha constituido en un símbolo del pueblo judío. Hoy mismo, hoy en día mismo, estaba recordando cuando vi esto, no sé, o sea, un cantante de rock antiguo, ¿no? No voy a mencionar nombres, ¿no? Pero era, se le veía, no se le ve muy bien ahí con pintada la cara, sacaba la lengua, ¿no es cierto? Botaba supuestamente fuego, y algunos reconocerán que es, pero en sus conciertos en el grupo había un candelabro, de estos candelabros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque él es judío de nacimiento, eso era su manera de decir: yo soy judío, ¿no? Entonces, sí, por ahí me parece que escuché que alguien lo mencionó. Bueno, y sigue siendo de identidad para los judíos, hoy mismo, hoy en día. Hay que diferenciarlos, les cuento algo, de uno de 9 brazos. Hay uno de 9 brazos, me refiero al de 7 brazos. Hay uno de 9 brazos que se usa solamente en Hanukkah. Hanukkah, ustedes saben que es la fiesta de las luces, coincidente más o menos con Navidad, aunque dura varios días más. Si ustedes quieren ver uno de estos, por acá en la avenida, me parece, en Salaberry, con cruce con Javier Prado, todos los años, parece que hay un acuerdo con la municipalidad de San Isidro, hay un permiso para que pongan no lo encienden, ¿no? Pero está ahí el candelabro de los 7 brazos, ¿no? Y uno que otro judío lo ve por ahí alrededor, ¿no es cierto? Siempre. De los que nosotros podemos identificarlos, ¿no es cierto? Jasídicos, con su traje negro, blanco, ¿no es cierto? Su sombrero, ¿no? Ahí hay uno, ese de 7 brazos, ese de 9 brazos, este es el de 7. Y este de 7, que es ordenado en Éxodo 25, y que es importante en la historia, es aquel que era de oro macizo, que estuvo en el tabernáculo, estuvo en el templo, y que después Tito, ya en el año 70 después de Cristo, se lleva para Roma, ¿no? Ustedes, si alguno visita Roma, va a ver ahí hay un arco donde está el arco del triunfo de Tito, y un costado y un grabado, y en el grabado van a encontrar unos hombres que están cargando ese candelabro, una representación de cómo se llevan el candelabro de Jerusalén hacia Roma, ¿no es cierto? Entonces, a lo que voy es a que Zacarías debía saber esto, tenía información de esto, y sin embargo, si uno revisa el capítulo 4 se va a dar cuenta que hay demasiados detalles de un candelabro de oro y cosas que tiene esto y tiene las 7 lámparas, como si él no lo supiera. Otra vez la misma actitud, ¿no? Como si no entendieras, te explico desde el principio lo que supuestamente deberías de saber. Y Zacarías debería de saber que ese candelabro representa, sobre todo en la luz de al medio, es decir, la séptima, la que está al medio, que tiene un nombre por ahí, ¿no? La presencia misma de la Shekinah, el Espíritu de Dios, la presencia misma de Dios, ¿no? Entonces el ángel empieza a explicar algunas cosas, ¿no? Y lo raro es que no le dice qué significa el candelabro. Sigue con esa actitud como que tú deberías de saber qué significa el candelabro. Más bien le dice, miren lo que les dice, ¿no? Como respuesta, ¿no? Versículo 6, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Qué respuesta más rara. Yo estoy preguntando por qué significa esto y me dicen, no es con el esfuerzo de nadie, sino con el esfuerzo de Dios. Pareciera como si me respondiera otra cosa. Y sin embargo no es así. ¿Por qué? Porque el candelabro representa, la luz del candelabro, sobre todo la luz central, representa la presencia de Dios. Y el interés que está teniendo Zacarías en ese momento es precisamente porque se reconstruye el templo. Entonces el ángel está respondiendo de parte de Dios, más allá aún de donde está preguntando Zacarías. Le está diciendo, mira, esa reconstrucción del templo no es con el esfuerzo que puedan hacer ni ejércitos, ni fuerza humana, sino con el Espíritu de Dios. Dios ha dicho, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque en los capítulos anteriores nos vamos a dar cuenta que Zacarías constantemente está pensando en los ejércitos. Claro, uno se puede imaginar a los pobres judíos saliendo a pie con los hombres a caballo, ¿no es cierto?, moviéndolos con la representación. Por eso que se mencionan los caballos antes, tanto los caballos, por cómo es que estos representan la fuerza y la diferencia entre el que va a pie y entre el que va a caballo, ¿no es cierto? ¿Quién tiene la fuerza y quién no la tiene? Pues acá le recuerda Dios a Zacarías, y es Jehová, pero no de cualquier manera, sino de los ejércitos. Ahora, seguimos con la palabra de Dios. Dice el versículo 8, vino palabra a Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Si ustedes recuerdan, la prédica de la semana pasada estuvo dedicada a un personaje llamado Josué. Josué, el sumo sacerdote. Ahora quien es mencionado es Zorobabel, quien debería ser el rey sobre Judá, pero que es gobernador. ¿Y por qué es gobernador? ¿Y de dónde le llega el título? Precisamente del rey del imperio dominante. Miren, esa es una práctica extendida a lo largo de toda la historia y que aún ocurrió aquí en el Perú en la antigüedad, ¿no? Los incas no fueron completamente suprimidos, sino que los españoles les dieron autoridad, ¿no?, a aquellos que supuestamente se habían refugiado en Vilcabamba para que sigan gobernando. Pero no eran gobernantes, no eran reyes, gobernaban a nombre de España, ¿cierto? Gobernaban a nombre de España. Y es más, por ahí cuando uno lee los últimos trabajos de investigación en historia, cosa increíble que no nos han enseñado es que muchos de ellos, incluyendo a Túpac Amaru II, al parecer no estaban tan animados de desligarse de España. Pero ese es otro asunto. Revisemos la historia y nos vamos a dar cuenta que acá hay una figura que se repite. O sea, el rey, que debería ser rey, se convierte como un lugarteniente de quien sí realmente está siendo el rey. Y aquí Zorobabel, que debería de ser el rey sobre Judá, es el gobernante, el gobernador sobre Judá, ¿cierto? Y este está empeñado en la reconstrucción del templo, pero acá hay dos aspectos, como le dice, dos agentes en la reconstrucción. Uno ya lo hemos visto en el capítulo anterior, y acá indirectamente se le menciona después, aunque literalmente no, quién es Josué. Es decir, Josué es aquel que en términos religiosos está encargado de la reconstrucción del templo. Yo me imagino a Josué diciendo, esto es así, esto es así, no, el lugar santísimo es con estas características, no, esto debe reconstruirse así, esto, o sea, con todas las indicaciones en relación al culto. Pero yo me imagino a Zorobabel, pues, manejando el presupuesto, viendo por grupos humanos a quién le toca trabajar acá, a quién le toca trabajar allá, de dónde traemos la piedra, de dónde traemos tal o cual material. Uno encargado del área religiosa, otro encargado de lo administrativo. Eso representan aquí Josué y Zorobabel. Y acá se nos está recordando Zorobabel, ¿no?, que se está diciendo en relación a él, ¿no?, que hay por allí algo que es como un monte, ¿no? Dice, miren, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducida a llanura, él sacará la primera piedra. Miren, muchos estudiosos dicen que esto es un texto introducido. No vamos a asumirlo posteriormente.
No vamos a asumirlo en esos términos. Tampoco vamos a asumirlo en los términos en los que escatológicamente muchos lo interpretan, porque están pensando por allí, ¿no?, que no es un cumplimiento exacto. Pero miren, el sector, y no recuerdo exactamente si es por el oeste del templo de Jerusalén, por el este o por el sur, me parece que es por el sur, lo digo a riesgo de equivocarme, pero por allí, por el sector donde hay una montaña, por donde entró Jesús a Jerusalén antes de su muerte, es la última vez que entra a Jerusalén, hay como una especie de, como una abertura, como una V invertida, ¿no? Esto es producto de un terremoto que hubo después. Lo que algunos dicen es que en la época de Zacarías eso era una montaña y que posteriormente hubo como un terremoto, una falla geológica, se abrió un espacio, se abrió un camino y ese es el camino por el cual Jesús bajó. No, es un poco especulativo, ¿no es cierto? Sin embargo, en términos, buscando la aplicación de ese momento, es altamente probable. Lamentablemente solo podemos hablar en términos de probabilidad, sin embargo me parece que es válido. Es altamente probable que cuando uno se va y deja casi muchos y muchos años, 70, 80 años, una propiedad en escombros que ya fue derribada, uno que encuentre lo que nosotros acá en el Perú le llamamos desmonte. O sea, una gran muralla, imaginemos esos muros que son inmensos, son tremendos, ¿no?, derruidos, y por ahí un amontonamiento de esas piedras. Entonces, es altamente probable que Zorobabel haya estado viendo más bien, que es el administrador de la obra, caramba, no tenemos gente suficiente para sacar esas piedras. Qué difícil, caramba, ¿cómo hacemos para deshacernos de ese montículo, de ese monte? Y acá se nos está recordando que Dios, quien es capaz de hacer que los montes se conviertan en llanura, puede estar allí presente, ayudando en la obra. Y sigue diciéndonos acá la palabra de Dios, ¿no? Versículos 8 en adelante. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Aquí sí tenemos que detenernos porque ya nos confundió. Una serie de cosas difíciles de entender. Zorobabel es evidentemente aquel quien está dirigiendo técnica y administrativamente la obra. Pero acá se habla de un día de las pequeñeces. Y este día de las pequeñeces hace referencia a algún momento específico en el cual esa obra es empequeñecida a la vista de los demás. Evidentemente esto tiene que ser a la vista de los enemigos. Son los enemigos de Zorobabel, los enemigos de la obra, quienes empequeñecen la labor de los que están trabajando. Ay, ¿qué van a poder esos pocos hombres con tremendo trabajo? Paralelamente, yo les sugiero que, si es que alguien está tomando nota, revise Esdras capítulo 5. En Esdras capítulo 5 se empieza a ver cómo aparecen por allí. Tomen nota solamente, ¿no? Después lo revisan. Bueno, si quieren lo revisan, ustedes tienen libertad. Pero en Esdras capítulo 5 se empieza a ver cómo los enemigos de la obra empiezan a aparecer. Y una cosa muy interesante que a mí me llama la atención es que los judíos rechazan la ayuda ajena. Viene gente que al parecer es samaritana para querer ayudar y los judíos dicen: no queremos ayuda. Y más bien eso los provoca a que se conviertan en enemigos, porque después los encontramos en Nehemías. Nehemías llega y de inmediato ya están los enemigos. No hay ninguna discusión, ya hay incluso con nombre propio los líderes de los grupos enemigos, sobre todo samaritanos, ¿no? Y esto de los samaritanos, ustedes también saben, pues, ¿no?, que el reino estaba dividido, Judá al sur, al norte Israel, y los que están al norte fueron invadidos primero por el imperio asirio, y los asirios se los llevaron. Y Judá, viendo al bajo, esos serán pues gente mala que se ha apartado del Dios verdadero, cuando a ellos les ocurre tiempo después lo mismo, pero con los babilonios, ¿no? Ahora, allí hubo una diferencia, y es que los asirios sí llegan a juntarse con los hebreos del norte, y de ahí surgen los samaritanos. Hay un nivel de mestizaje.
¿no? Mientras que los judíos solo se casan entre ellos. Eso podría explicar el hecho de que, siendo judíos, los judíos sí suelen ser muy, muy diferentes entre ellos, ¿no? Hay unos que son muy morenos, muy trigueñitos, y otros que son muy blancos, ¿no es cierto? Al final de cuentas ya esas mezclas ocurren sencillamente. Ser judío es ser judío y punto, ¿no? Hay un problema ahí entre los samaritanos y entre los judíos y los samaritanos, ¿cierto? Hay algunos enemigos, pero hay otros enemigos que están allí mismo también, y son estos los que empequeñecen la obra, los que hacen un énfasis respecto a que no van a poder con el asunto, ¿cierto? Y acá Dios sigue animando, a pesar de que hay gente que dice que la obra no va a salir adelante, Dios sigue apoyando. Es más, la dimensión de la obra acá llega a ser mundial, no sé qué otro término emplear, porque se dice acá que están 7 ojos de Dios en una piedra, en esa piedra menospreciada, donde otros dicen, ¿qué van a poder hacer ese trabajo? ¿Qué van a poder con esas piedras? Eso ya no sirve para nada. Se dice acá que están los 7 ojos de Jehová que recorren la tierra. Es decir, Dios ha de testificar de esto ante toda la tierra, un Dios que lo conoce todo. Tenemos que ir acabando y vamos a correr un poco. Versículo 11 en adelante. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos? Otra vez la pregunta y la repregunta, la actitud esa de preguntar y casi en la actitud de que, ¿acaso no entiendes? ¿Qué significan los 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Evidentemente, ¿quiénes son esos 2 ungidos? Josué y Zorobabel, ¿cierto? Ahora, esto es extraño porque, miren, acá hay unos tubos, ¿cierto? Hay una forma por la cual esas 2 ramas de olivo están virtiendo aceite al candelabro, para que el candelabro tenga sustento. Es decir, el fuego de ese sustento, que es el fuego de la presencia de Dios, estaría sustentado por 2 seres humanos. En otras palabras, el fuego de Dios, el avivamiento, si queremos emplear ese término, o el sustento de que una obra se está haciendo por la presencia de Dios, está siendo sustentado por 2 seres humanos. Sin embargo, en el versículo 12 se dice de manera muy sutil, por medio. Por medio. Y recordemos que al principio del capítulo la visión era que había un depósito de aceite arriba. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien el fuego que sostiene la presencia de Dios está siendo sustentado por 2 seres humanos, uno llamado Josué y otro llamado Zorobabel, ese Josué y ese Zorobabel, representados en 2 ramas de olivo, están siendo sustentados por Dios que está arriba, por ese aceite que está arriba. Ese aceite primero llega a las ramas de olivo y de ahí recién llega al candelabro. Y esto nos dice mucho, hermanos, cuando estamos hablando de la obra de Dios. Porque nosotros podríamos estar pensando, si yo estoy, por ejemplo, qué sé yo, en la obra de Dios limpiando o arreglando las sillas, ese asunto no es muy espiritual, no está Dios. No. Dios te está diciendo, mira, esa persona que está contribuyendo a mi culto está sustentando el Espíritu de Dios y está siendo sustentada a su vez por ese Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, las labores que nosotros podríamos entender como administrativas, como rutinarias y como que no tienen que ver muy directamente con Dios, son acá santificadas, son acá ungidas. ¿Qué va a tener que ver el trabajo de contabilidad con la obra de Dios directamente? La obra de Dios es el pastor que está delante, la obra de Dios son los hermanos que están orando, la obra de Dios es cuando allí hay enseñanza de la palabra, cuando se está... No, acá se dice que esa obra de Dios es sustentada también
por alguien como Zorobabel. Zorobabel, que está encargado de los operarios, de quién trabaja, de cómo se trae más piedra de acá a allá, o de cómo sacamos ese gran desmonte que se nos ha hecho allá al medio y seguimos trabajando. Esto viene también de parte de Dios. Ahora, si pensamos en Josué, diríamos, no hay mucho que decir. Sí hay bastante que decir. Y hay bastante que decir porque, lamentablemente, en la realidad de la iglesia en este tiempo encontramos ministros de Dios que ministran la palabra de Dios y que no lo hacen. No de la manera más incorrecta en relación a la palabra, sino quizá con las actitudes que deberían de tener. Justo el día de ayer estaba hablando con alguien que me hablaba de un pastor que decía, me impresionaba cómo predicaba ese pastor. Impresionante cómo predicaba. Y sin embargo él descubrió después asuntos turbios en la vida de ese pastor en relación misma a la iglesia. En el púlpito, bien, predicaba, pero después fuera del púlpito, una serie de cosas que eran completamente indebidas. Esto también es un llamado a quienes están por el lado de Josué, por el lado del culto. Y estamos acá animados, no solamente a la reconstrucción del templo de nuestras vidas, a saber que Dios está detrás en el sustento de esa reconstrucción y que no va a ser con la fuerza nuestra, ¿es cierto? Yo fallé en mi matrimonio, estuve mal, engañé a mi esposa, qué sé yo, me esfuerzo por hacerla bien, trato de estar bien. No, quizás Dios nos esté diciendo, no es con fuerza, no es con la fortaleza que hagas, es con la presencia de mi Espíritu. Y si nosotros estamos acá tratando de levantar la obra de Dios, Dios nos dice, bueno, si tú participas directamente en aquello que tiene que ver con el culto a Dios, tienes que ser sustentado por ese aceite que viene de Dios para que el fuego del Espíritu Santo se mantenga acá. Y si tú estás metido en esos asuntos administrativos de gestión o de forma que aparentemente no tienen mucho que ver con Dios, yo te digo, eso sí tiene que ver con Dios. Y ambos trabajos son ungidos, de la misma manera como hay unción para la vida de Josué y para la vida de Zorobabel. Vamos a orar, por favor, un momento, acompáñenme. Oremos. Padre Santo, mucho más podríamos decir de esta palabra, pero agradecemos por lo que tú nos muestras. Señor, ayúdanos si es que hemos de abrirla todavía y hemos de estudiarla más. Acompáñanos en la presencia de tu Espíritu Santo al respecto. Pero desde ya, Señor, por lo menos en estos dos aspectos, sé tú con nosotros. Acompáñanos, Señor, si es nuestro caso, en la reconstrucción del templo de nuestras vidas. Señor, sabiendo que es en la presencia y en la unción de tu Espíritu Santo donde habremos de reconstruirla. Y acompáñanos, Señor, también en tu obra. Sea que estemos rehaciendo muchas cosas o no, siempre estamos, Señor, en edificación de tu obra. Y te pedimos, Señor, muy en lo concreto por esta congregación, porque tú puedas bendecir los ministerios diferentes que tiene. Y oramos también, Señor, por todo lo que tiene que ver con la administración. Oramos, Señor, también con todo lo que tiene que ver con el sostenimiento de aquello que tenemos, Señor, y que es material físico, que nos ayuda a glorificar tu nombre. Señor, úngenos en la presencia de tu Espíritu Santo y santifícanos para tu obra. Gracias, Señor, porque lo que podemos nosotros entender como conclusión final, Señor, es que tú eres el Señor de la obra. Tú haces la obra, Señor. La obra es tuya. Y cualquiera que se oponga no prevalecerá delante de Jehová de los ejércitos. Oramos así en el nombre y los méritos de Cristo Jesús. Amén.